Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Cambio de Agujas. Qué alegría teneros otra vez por aquí, qué alegría abrazaros, aunque sea a través del sonido, a los que nos escucháis, y a través de la imagen para aquellos que nos veis. Hoy con nosotros se sienta una maquinista que ahora mismo nos va a contar de dónde es, lo vais a notar por su acento, que no es española. Se sienta con nosotros Jennifer. ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias a Dios. Vamos a empezar un poco desde el principio. ¿De dónde eres? Antes de todo, muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todos por tenerme aquí. Gracias a ti. Es una gran bendición para mí estar acá y poderte conocer, Cristina, de verdad es un placer. Bueno, yo soy de Nicaragua, yo nací en Managua, viví en mi país por 16 años. Yo fui criada por mi madrastra. Mi mamá lamentablemente se tuvo que venir para los Estados Unidos. Yo ahora resido en Florida, en Estados Unidos, cuando yo tenía 3 años de edad y mi hermano tenía 4. Pero ella se tuvo que venir pues por razones económicas, venimos de una familia muy humilde y yo me crié con mi hermano, mi madrastra nos crió, pero ella es católica. Ajá. Entonces, gracias a ella fue que nosotros... ¿Tuvisteis una educación? Sí, en el catolicismo hice todos mis sacramentos. Sí éramos católicos, pero fríos. No, Vale, quizás no practicabais todo aquello que... No, porque cuando se podía ir a misa se iba, cuando no. Entonces era como, nunca se leía la Biblia, pero gracias a Dios siempre creímos que Dios existía, eso siempre lo tuvimos presente. Pues mi papá lamentablemente no ha creído mucho en las religiones, cree en Dios, pero no cree en las religiones. Vale. Y yo lo adoro, él siempre ha sido un buen papá, siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, igual con mi hermano, nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Lo único que él nunca ha tenido una conversión fuerte, no. Vale. Entonces yo siempre miraba como que, sí, yo soy católica, siempre dije yo soy católica, pero no lo decía como de corazón, no, sin saber por qué era católica. Vale, o sea, era un poco más tradicional, ¿no? Era un poco... Sí. A veces cuando nos sentamos aquí, sí que, varias personas que han estado antes que tú, siempre dicen que es, bueno, la tradición, ¿no? Tradición. Me dejo de llevar por la tradición. Por la tradición, y voy a hacer lo que me están diciendo porque... ¿Es bueno? Es bueno y pues me lo están diciendo que tengo que hacerlo como... Pero quizás es como una orden, tengo que hacer esto y esto. Vale, no es algo voluntarioso que tú elijas exactamente. para tu vida como tal. Como o sea, no tal. es quizás ese vacío que tú llenas conscientemente del Señor. Vale. Sí. Ahora, respecto a la Virgen María, siempre la he respetado, pero puedo decir que no he tenido como el amor, ese amor profundo que... De madre, no, pero la he respetado y siempre he creído en ella. Eso era hasta ahí. Luego yo me vine para acá cuando tenía 16 años, mi mamá me mandó, para Florida. Estamos en España, sí, para Estados Unidos, acá no es Estados Unidos. Y yo tenía 16 años de edad. Mi mamá nos metió en una escuela que es ESOL para aprender inglés. Vale. Ahí fue que conozco a mi esposo ahora. Vale. Empezamos como amigos, desde que lo conocí, él me cayó muy bien, yo le agradé. Hubo una química desde el primer día. Entonces decidimos a los 2 años después casarnos, civil. Espera, ¿pero en qué edad estamos? Bueno, yo vine a los 16, yo me casé con él a los 18, vale. Pero civil. Vale. Civil. Pero erais unos niños. Sí, era una niña, ni siquiera le dejé saber a mi familia que me iba a casar. O sea, yo estaba actuando según la vida me iba llevando, ¿no? Entonces nos casamos y luego misa, nada. O sea, que cuando sales, a ver, vamos a situarnos un poco y vamos a situar a los que nos ven. Cuando sales quizás de tu casa materna en ese momento, el contacto que tenías con Dios, o sea, cuando dejas a tu madrastra, digamos, sí. a tu papá y a tu madrastra, sí. Vas a reunirte con tu madre biológica, sí. Ella os ingresan a una escuela, y tú ahí, contacto de Dios,
Eran 13 años, toda la adolescencia de los 16. 16 años. 16 años. Una época incluso difícil para Muy cualquier difícil. persona, para cualquier Muy. joven. ¿Contacto con Dios? Nada. Cero. Cero. Sí, yo decía, a mí me preguntaban, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Qué religión tú eres? Católica. Pero, o sea, no practicante, nada. Y entonces, para mí era normal no confesarme, para mí era normal. O sea, yo era consciente que, no tan consciente, pero sí sabía porque me habían enseñado en el catecismo, en la catequesis, de que yo no podía, si yo no me confesaba, yo no podía recibir la Eucaristía. Pero según yo, no era pecadora. Según yo, estaba bien. Solo con creer en el Señor pensaba yo que era suficiente. Pero tenía como la duda. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Entonces había esa duda y en el lapso del tiempo de los 16 años, ahora los 32 años que yo tengo, yo la recibí 2 veces, la Eucaristía, estando en pecado, que ahora lo entiendo. Porque mi esposo me decía, mami, tú no eres pecadora, tú puedes recibirla. Y entonces yo decía, ¿será que puedo? Pero yo decía, ¿o será que me tengo que confesar? O sea, no había como una duda ahí, pero la recibí 2 veces. Y ahora pues yo me arrepiento y ya lo confesé. Vale, te casas con tu marido. Sí. A los 18 años, iniciáis una vida, entiendo que con 18 años llena de dificultades. Sí, porque bueno, yo con 18 años, alejada del Señor, con mi hermano, me vine con mi hermano, con el que yo me crié en Nicaragua. Él era alcohólico. Él empezó a tomar desde los 15 años. Él tomaba a escondidas cuando estábamos en Nicaragua. Nadie se daba cuenta, pero él tomaba, tenía unas amistades y él se iba por las noches, regresaban como a las 11 de la noche y yo sé que él estaba tomando. Y cuando venimos a Florida ya fue como peor porque ya estábamos sin control. Mi mamá tenía que trabajar y donde ella trabajaba era un trabajo que ella cuidaba a un niño, entonces tenía que estar encerrada de lunes a viernes. Entonces entre lunes y viernes éramos libres para hacer lo que quisiéramos. Mi hermano iba, salía. Gracias a Dios yo siempre he sido como, a pesar que él es mayor que yo he sido como la hermana mayor para él, la que he tratado como de aconsejarlo, de decirle, eso no lo haga, eso está mal aquí, pero pues, de todas maneras él, sin Dios ahí no se podía hacer nada. Entonces mi hermano se volvió alcohólico hasta los 30 años. Él tomó hasta los 30 años. Y yo pues que con mi esposo viviendo en pecado, salíamos, pues no es que hiciéramos como decir, pues hacer cosas malas O sea, no una vida disco, no, una vida, no. al desenfreno. Exactamente, Vale. Pero de todas maneras siempre, sin la presencia del Señor, nada puede ser bueno. O sea, si no estamos conducidos por el Señor, yo pienso que nada es bueno. De todas maneras, cualquier cosa que uno haga sin la presencia del Señor no va a ser bien. Entonces, nada, alejado, si era domingo no íbamos a misa, no, a mí no me importaba, o sea, sí, para mí nunca fue pecado antes decir no voy a ir a misa, o sea, el domingo. ¿Habéis tenido hijos? Sí, ya después a los 22 años, yo quedé en embarazo. Entonces ya nace mi primer hijo, Juan Pablo, que adoro con mi corazón, y nace él y luego lo bautizamos porque había que bautizarlo. La tradición, vamos a seguir la tradición, ¿no? Sí, vamos a bautizarlo, lo bautizamos a los 6 meses. Luego de eso, bueno, ya fue creciendo, seguíamos en la misma vida, no íbamos a misa, si bien, si mal, o sea, no nos importaba para nada. ¿No llamaba quizás el Señor a decir, pues tengo un hijo, quizás debería educarle en unos valores, y bueno, ya si estos valores son católicos? Me ayudó algo el que en mi casa, mi madrastra, donde yo me crié, ella me había creado valores también, principios de decir, esto es malo, esto es bueno, hay que andar por el camino recto, aunque no era muy cristiano, o sea, lo que me estaban inculcando, pero por lo menos eran algunos valores. Pues yo sí era consciente de que tengo que enseñarle a mi hijo a vivir una vida bien, a que no sea ladrón, a que no sea esto, que no haga cosas malas. Eso sí, pero o sea, el Señor sí que cree en Dios, pero hasta ahí nomás, o sea, no era más allá de lo que tenía que ser. Vale. ¿Sigue vuestra vida? Sigue la vida, seguimos igual, eso era, íbamos a misa, iba a misa con mi esposo, salíamos peleando de la misa, no entendíamos nada, o sea, no escuchábamos el evangelio, nosotros
siempre nos sentábamos en la parte más atrás de la iglesia, donde cuidan hay un lugar donde uno se puede sentar con sus niños pequeños y que está, o sea, no está retirado, pero no forma parte de las bancas de la iglesia, de las sillas. Nos sentábamos ahí y no escuchábamos nada. Yo lo que miraba era la otra mamá que andaba con otro niño por ahí, al otro que hablaba con el otro, y así. O sea, y salíamos de misa, era rápido porque antes de que tenemos que salir, porque todo el mundo va a salir y tenemos que salir para que no nos obstruyan el camino los otros carros. Entonces salíamos rápido, nada, o sea, era una cosa, nada. Sin sentido. De ir, sin sentido, peleábamos. Luego ya a los 2 años después quedó embarazada de mi otro hijo, mi otro bebé que también adoro, Sebastián. Y entonces ya él nace y seguíamos en lo mismo, lo vamos a bautizar. Lo mismo, discusiones, todo. O sea, yo todo el día viendo novelas, cosas que para qué, nada. O sea, tú te dejabas llevar un poco. Sí. Pero tampoco eras feliz. No era feliz. No era feliz. Vivía amargada, si lo puedo decir, vivía amargada, porque mi esposo tenía que trabajar de lunes a domingo. No había presencia del Señor ahí, entonces él trabajaba de lunes a domingo. Entre más trabajara y más consiguiéramos, era mejor. ¿Pero para qué? Si ahí no había felicidad. Entonces yo vivía amargada porque yo tenía que estar con los niños todo el tiempo. Entonces llegaba un punto, eran dos bebés, que yo estaba como loca, que quería salir corriendo de la casa y no encontraba felicidad. No había felicidad, había un vacío ahí que yo no sabía qué era o cómo llenarlo, ¿no? La vida siguió pasando. Ya el año pasado, mi esposo, la prima de mi esposo, con su esposo, ellos forman parte de una congregación en la iglesia. Él en Emaús, él es como el que dirige, el que... Vale. Sí, bueno, eso. Vale. Glenn, el esposo por decir así, el cuñado de mi esposo, porque la prima de él son como hermanos, entonces él viene siendo como el cuñado. Entonces él siempre insistía del retiro de Emaús, y mi esposo no quería ir. Él decía que para qué iba a ir a eso, que no quería ir a eso. Y él le decía a él y también le decía a mi hermano, porque en ese momento mi hermano vivía con nosotros. ¿Qué pasó? Que mi esposo no quería ir. Entonces mi hermano, él nos ha visto a mi esposo y a mí, yo no sé, como unos padres o algo, porque él siempre se ha dejado llevar por lo que le decimos, no en todo, pero se dejaba llevar en algunas cosas. Y mi esposo le dijo, tú tienes que ir a ese retiro. Prácticamente lo obligó a mi hermano a ir al retiro de Emaús. El domingo que él regresa, mi hermano llegó como nueva persona. Mi hermano nunca más volvió a tomar hasta ahora, hace 3 años. Eso fue cuando él tenía 30, ahora tiene 33. Ese día él conoció al Señor, ese día el Señor lo tocó y ese día él dijo no más al alcohol y hasta ahí dejó de ser alcohólico. Y cuando vosotros veis llegar a tu hermano, cuñado de tu esposo, cambiado totalmente, ¿no decís, yo también quiero de esto? Eso es lo más terrible, ver eso y decir, yo dije gracias Señor por el milagro que has hecho en mi hermano, gracias, pero yo sentía como que el milagro lo necesitaba él o los demás, yo no sentía como que yo necesitaba un cambio en mí, porque según yo sí sentía un vacío, pero yo me sentía como que yo no era pecadora, como que yo estaba bien con el Señor, pero no, o sea, nada de eso, nada que ver. Mi hermano, como él era joven, y se ha dejado y él quería como tenía esa llama prendida y él quería como ser líder de un grupo, tener algo, pero él se fue de la iglesia otra vez, pero sin conocer. Él no investigó, entonces le pareció como aburrido la misa y todo eso, y se fue con una amiga de él que tenía, que es protestante de, no sé, una iglesia evangélica. Luego no le gustó esa iglesia porque se dio cuenta que como que las ofrendas las robaban, no sé, entonces mejor dijo no. Entonces se fue a otra pentecostal, Sí. Y bueno, de ahí viene todo. Se va a la iglesia pentecostal, tenía ya como 3 meses de estar yendo y invitó a mi esposo a ir porque en ese momento a mi esposo se le había muerto su abuelita. Entonces mi esposo se va con él a la iglesia, oraron por él, le encantó cómo oraron, todo. Le llamó la atención y entonces le gustó. Entonces él me dice que tenemos que ir. Pues yo prácticamente fui forzada. Porque
yo cuando llegué allá, yo dije, no me pareció bien nada de lo que yo miraba, de lo que hacía. Y yo decía, aquí falta algo. Aquí no siento la presencia del Señor. Pero yo en ese momento sentí como que el Espíritu Santo como que me tocaba, como que me llamaba, que yo tenía que buscar de Dios. Y entonces lo mismo le pasaba a mi esposo. Y entonces, ¿qué hizo cambiar nuestra idea? Nuestro pensamiento fue cuando ellos empiezan a atacar la Iglesia Católica. Ellos empiezan a decir que la Iglesia Católica, que es la gran ramera, empiezan a hablar mal de nuestra madre. Y yo siempre la he respetado, siempre, a mi madre, y mi esposo peor, él es un enamorado de ella desde pequeño. Entonces su mamá de él murió a los 8 años, y entonces para él su madre ha sido la Virgen María. Y la abuelita siempre lo ha inculcado en eso, y entonces para él la Virgen María es la reina, lo que es. Entonces cuando empezaron con eso, él me dice, no me gusta, mami, esto, que estén hablando así, así, así. Entonces yo le digo, sí, yo ya veo mal eso. Entonces cuando ya decidimos salirnos de allá, fue más que todo también porque vuelve otro retiro de Emaús y vuelve otra vez el esposo de la prima de mi esposo a invitarlo, que fue el mismo que invitó a mi hermano. Entonces él, como ya se sentía como comprometido, ya se sentía como aburrido de la insistidera, él dijo, bueno, voy a ir. Y él fue al retiro. De ahí, en ese retiro, pues le sirvió muchísimo como para empezar a entender la realidad, o sea, la verdad, que estábamos mal y no estábamos en la religión que era. Entonces ya hizo el retiro, luego a la semana después venía un padre de Colombia, ¿sí?, a Florida a un retiro de parejas que nos han invitado, y ese día es como que nos hablaron a nosotros, nos hablaron. Porque ese día sí sentimos un llamado del Señor, que teníamos que buscar del Señor, y en la iglesia que es, la iglesia de Él. Ese día como que abrí los ojos y empecé como a tener sed de aprender más. Y empecé a leer y a investigar. Luego nos metimos en el grupo de Por qué ser católico, que también lo lidera Glenn. Ese es el ángel de nosotros, Glenn. Glenn es el ángel. Y entonces nos invitó y empezamos a ir allá y empezamos como a alimentarnos más de todo. Entonces fuimos buscando más de Dios. Todos los domingos empezamos a ir a misa. Y sí nos decían que tienen que casarse, pero sí yo siempre lo miraba como que, ¿pero por qué si ya nos casamos civil? ¿Por qué insisten en que nos casemos por la iglesia? Yo decía, no tiene sentido. No. Yo decía, yo veo que personas que se casan por la iglesia más luego rápido se divorcian. Fatal, sí. Y decía yo, pero si hasta ahora estamos bien, si hasta ahora somos felices, ¿para qué no necesitamos casarnos por la iglesia? Decía yo. Bueno, entonces eso siguió pasando, fuimos aprendiendo más. Este año, en marzo, iba a haber un retiro de sanación, misa de sanación. Entonces nos fuimos, era un jueves por la noche, creo que fue un 5 de marzo, nunca se me olvida. Entonces nos fuimos al retiro, estábamos en el retiro y en una hora, mi vida cambió por completo. Porque en esa hora, en ese retiro, yo vi al Señor presente. Porque, o sea, yo ya estaba buscando al Señor, pero en la Eucaristía, Él me mostró que Él estaba ahí. ¿Y tú lo sentiste así? Sí. Yo lo vi y él me dijo que yo estaba mal, que yo tenía que casarme. O sea, yo tuve una conversación con él. Él me habló a mí y él me dijo de que yo tenía que casarme porque yo no estaba bien, que yo tenía varios pecados, una vida... Él me hizo ver mis pecados. Ahí fue que realmente me enteré y me di cuenta de lo pecadora que era. Que no, yo decía... En esa hora decía, Dios mío, yo no merezco tanto amor. Porque él muestra su amor y su amor es tan grande y tan infinito que nadie se imagina. O sea, si todos supiéramos todo el amor que Él tiene para nosotros, esto no sería como es. O sea, todos seríamos felices. Yeah. Sí, pero lamentablemente pues el demonio, el enemigo siempre quiere atacar y no nos quiere dejar ver eso.
Entonces, ese día yo dije, yo necesito cambiar mi vida. Por fin, dije yo, ese día sí dije, necesito cambiar mi vida. Muchas cosas que no andan bien, muchas cosas que no andan, que no son como tienen que ser. Y ese mismo día, en esa hora, me di cuenta, wow, la Santa Misa. ¡Ah! Qué regalo más grande que el Señor nos da en la Santa Misa. Y desde ahí yo adoro la misa, o sea, la misa es lo más lindo que hay. Para mí de aburrido no tiene nada. Y lo que sentía 1 hora, que sentía que eran 3 antes, ahora para mí se me pasan rápido. Y entonces yo dije, necesito un cambio. Yo salí de ahí, salimos de la misa, yo no quería hablar. Mi esposo iba manejando y paramos en un semáforo. Yo sé que a él le pasó lo mismo. Cuando yo volví a ver así, al lado estaba una persona fumando, estaba con una música, el pelo, no sé. Y yo decía, pobrecito, o sea, si él supiera, si conociera de Dios, no estaría así. Yo empecé como a ver todos, como que la venda que tenía se me quitó. Y empecé a ver más allá y decía, wow, increíble, o sea. Entonces llegamos a la casa y yo no quería ni que mi esposo me hablara, ni me tocara, ni nada. Yo decía, estamos mal. Yo necesito estar en castidad. No puedo más. La conciencia no me lo permitía. Yo no quería hablar. Esa semana fue dura para mí, porque no me desahogué con nadie. Fue dura porque yo decía, Dios mío, o sea, el cielo es tan bello. Él me mostró un pedacito. Yo decía, si ese pedacito nomás se sintió así de hermoso, ¿cómo será el cielo completo? O sea, no tiene comparación. Yo decía, Dios mío, si tú me quieres llevar mañana, llévame. Yo decía así, llévame porque yo sé que contigo todo es felicidad. Pero también en ese momento Él me hacía ver que yo tenía una familia. Unos niños. Un marido. Que yo tenía esa vocación, que tenía que cumplir con eso del matrimonio. Entonces yo le dije a mi esposo, no puedo. O sea, yo usaba anticonceptivo Mirena. Yo en ese momento lo tenía. A pesar que mucha gente me decía que eso era mal, yo no lo miraba mal. En ese momento yo todo lo vi mal. O sea, yo decía, eso no está bien, los anticonceptivos no están bien. Entonces mi esposo, gracias al Señor, también en esa misa, a él lo tocó y él me dijo, él me entendió, él siempre me apoyó y buscamos al Padre para que me confesara. Luego yo quería removerme el anticonceptivo, la Mirena, y siempre pasaba algo que no podía porque el doctor se había ido de viaje, porque el doctor no sé qué, o sea, nunca, era como que se alargaba. Y en el plazo que se alargaba, cada que hacía la cita, llegó un momento en que yo estaba, de la nada me iba a bañar y de la nada me quedé viendo en el espejo y empiezo a llorar, pero lloraba horrible, o sea, desconsolada. Y era que se me venía el Espíritu Santo como que me iluminó de que lo malo que es usar los anticonceptivos, que yo miraba como 1000 bebés que yo abortaba, así, que se venían por la cabeza. Y yo decía, no, esto no puede ser posible. Yo decía, yo he asesinado a muchos bebés. Yo me sentía, pero tan mal, y mi esposo llega en ese momento y me dice que qué me pasa, y yo no podía ni hablar. Después como de 30 minutos fue que le dije, y me dice, bueno mami, acelera la cita para que te remuevan eso, y hasta que por fin se dio el día y pues me pude remover el anticonceptivo y empecé a investigar acerca de los métodos naturales que me parecen fenomenal. Uno empieza a conocerse su cuerpo como mujer y uno dice, wow, o sea, todos son regalos del Señor. Eso es. Que uno Eso dice, es increíble. Está puesto todo ahí para algo. Sí, todo. Entonces dice uno, wow, yo no conocía mi cuerpo, apenas ahora lo vengo a conocer este año. Entonces me hice remover el anticonceptivo, por fin nos confesamos, nos preparamos. Ya 2 meses antes del matrimonio el enemigo empezó a atacar. Empezamos a discutir, empezamos a, no sé, como a tener muchos encuentros ahí que no. Y entonces era como, él estaba como fastidiado, yo estaba como fastidiada, estábamos como enojados. Y entonces él hasta un momento que llegó a decir, no me quiero casar. Y eso iba así. Yo me desahogaba mucho con la prima de él. Y yo le decía a ella de que lo mejor era mejor no casarse.
Entonces ellos decían que no, que porque iba a tomar esa decisión. Yo hablé con el padre que mejor, una semana antes le dije que mejor eso se cancelara. Y el padre me decía que, pero ¿por qué? Si ustedes llevan tantos años casados civil, no, esto no lo va a venir a cambiar 2 meses, ni un mes. O sea, ¿qué hace diferente la discusión? Me dice. Que está el señor ya conmigo. Sí, ajá. Y me está cuestionando. Entonces me dijo él que no lo aceptaba, que habláramos y después mirábamos a ver. Y eso siguió así hasta un día antes. El día de la boda, yo busco los anillos y no los encuentro. Y peor, o sea, hasta una hora antes discutimos, pero él le tocó irse a comprar los anillos. Salió corriendo a buscarlos, compró los anillos y gracias a Dios, bueno, como fuera, el enemigo no iba a ganar. Y ya el 30 de mayo fue que nos casamos ya en ese momento, ya cuando recibí la Eucaristía, fue lo más hermoso porque yo dije, ya te puedo recibir, Señor, o sea, con conciencia limpia, estando consagrada. Estando sí, en paz. En paz. Y entonces fue lo más hermoso y los niños ya ahora los empezamos a inculcar mucho en la iglesia, ya no nos sentamos atrás, sino que ahora somos los primeros en la fila de la misa. Y estamos media hora antes, oramos, hacemos coronilla y nos preparamos para la misa y eso es todos los domingos, no podemos faltar a misa. Mis niños igual, están felices, están contentos y están tranquilos, quieren ser santos, quieren ser padres, yo les digo. Lo que quiera el Señor. Lo que Dios manda. Uy, hay que tener una libertad tremenda. Eso es lo que quiera el Señor de nuestros hijos. Hay que dejarse hacer. Sí. Sí. Son de Él, el que decida por ellos. Todo esto va a servir de testimonio. A todas esas personas que están perdidas, no saben por qué están perdidas, ¿verdad? Que sienten ese vacío del que tú hablabas, pero no saben por qué. Y es verdad que falta el Señor. La ausencia del Señor. Así falta es. el Señor. Y pero bueno, para eso estamos aquí. Jennifer, para eso estamos aquí, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Pues para eso estamos, para mostraros que el Señor tiene que formar parte de vuestras vidas, igual que forma parte de la familia de Jennifer, de su marido y de sus 2 pequeños. 2 pequeñitos, lindos. Y de los que quiera el Señor, porque si se casaron el día de San Fernando, igual tenemos un Fernando próximamente, así que... O Fernanda. O Fernanda, bueno, no sé. A mí es que me gusta me gustaría que el Señor me diera más varones para poder tener lo que dice Jennifer. Sí. Pues eso, oye, más sacerdotes para este reino. No estaría mal. Os dejo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.